El día de ayer recibimos a dos dirigentes de la CONFEMIN, que es un gremio de mineros pequeños y artesanales, que no quieren que haya reinfo, que sostuvieron acá que la mayor parte de los trabajadores del Perú son informales y que ellos tienen derecho, con reinfo o sin reinfo, a seguir trabajando de manera informal. Uno de los ángulos que hay que ver cuando uno está frente a esta afirmación, naturalmente eso lleva a que, contra lo que se nos dijo ayer, haya bloqueo de carreteras, particularmente en Arequipa. Se lo preguntamos, ellos pensaban bloquear y nos dijeron que no, que cuando marchen ocuparán una parte de la carretera. Entre tanto, hemos visto que delante del Congreso de la República hay personas instaladas, vinculadas con CONFEMIN, que están dificultando naturalmente el acceso peatonal en esa zona de nuestra ciudad. Reiteramos nuestro llamado a que las protestas sociales se hagan en el marco de la ley y sin afectar derechos privados ni públicos. Pero vayamos a cosas de fondo, como es el impacto de la minería que no se lleva a cabo en el marco estricto de la ley sobre el medio ambiente. Y por esa razón hemos invitado al abogado Helmut Olivera, quien es docente de la Universidad Científica del Sur y que tiene un intenso trabajo pedagógico con jóvenes juristas que quieren familiarizarse con este campo nuevo del derecho, que es el derecho ambiental. Señor Olivera, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Fernando Mávila. Buenos días, bienvenido. Y en efecto, ¿no?, desde el ámbito clínico hemos podido ver varios temas, varios problemas relacionados con la actividad minera y específicamente con este asunto que está relacionado con la formalización de la pequeña y minería artesanal. Usted no solamente tiene formación, digamos, de cátedra, sino que además ha ejercido la defensa jurídica del Estado en procesos constitucionales en materia ambiental. ¿De qué manera explicarle ahora a la ciudadanía el impacto que tiene esta actividad que Fernando describía como la minería ilegal que está creciendo, que nos asusta por el vínculo con las organizaciones criminales y la inseguridad, y en general cuando la minería no está formalizada y no respeta determinados estándares? ¿Cuáles son los impactos para el Estado desde el análisis del cuidado del medio ambiente? Sí, ese es un punto importante porque en realidad para formalizar se está generando una legislación, una regulación sumamente flexible para la incorporación de estos mineros. ¿En qué puntos específicamente diría usted, a partir del último decreto? No, en general, desde la legislación. La legislación peruana, diría usted que es flexible. Sí, para empezar, la idea del análisis del impacto ambiental. Hay un instrumento que se llama el IGAFON, que ha venido siendo gestionado por los gobiernos regionales y que implicaba el trámite de aproximadamente un mes, ¿no?, para temas que puede tener un impacto tremendo en la vida de las personas en diferentes regiones y a nivel nacional. Ese es un primer punto, ¿no? Y justamente lo que preocupa es que si es que se vuelve ordinaria la extensión de plazos para el reinfo con estos mecanismos de flexibilidad, hace de que justamente se vuelva ordinaria esa tendencia o ese peligro hacia la salud y el medio ambiente de las personas. Pero ese es un punto. Hay un tema también que bien se ha abordado en varias ocasiones ante ustedes, es el tema de la exención de responsabilidad penal. Sucede que, claro, cuando automáticamente se considera, ¿no?, a un minero ilegal, por ejemplo, como un minero en vías de formalización, se entiende de que no se le puede iniciar ningún tipo de proceso penal o investigación vinculado sobre todo al tema de la minería ilegal, pero no solo eso, sino de cualquier tipo de delitos relacionados con esa actividad. Entonces, si es que no hay la posibilidad de perseguir delitos que afectan el medio ambiente, se convierte en un inimputable. Así es. Entonces, eso ha sido bien advertido. Bajo el escudo de un reinfo. Así es, y eso ha sido muy bien advertido por el Tribunal Constitucional en una última sentencia de abril de este año, donde identificó que habían algunos problemas en la interpretación de esas normas y que llevaba la idea de que eran inimputables, ¿no?, los que están dentro de este registro. El Tribunal Constitucional ahí, a pesar que lamentablemente no se pronunció sobre la inconstitucionalidad del reinfo, sí exhortó, hizo la precisión de que no puede interpretarse esas normas sobre exención como una impunidad.
claro, que esa exhortación, que esa precisión sea entendido por los fiscales y los jueces penales y las autoridades del Poder Ejecutivo como algo vinculante, eso ya es otro tema. Está ahí el Reinfo se prolongó 6 meses más, según nos explicó acá el ministro Montero el lunes pasado, me parece, en Ávila, porque el Congreso no fue capaz de sacar adelante una ley MAPE, una ley que fijara el marco normativo general para la pequeña y mediana minería. ¿Qué lineamientos tiene que haber? ¿Qué consensos cree usted que debe haber para que una ley tipo MAPE pueda ser aprobada y ser aplicada? Porque tenemos que evitar que lo que es una bendición para nuestro país, como es la riqueza mineral, sobre todo de oro y cobre, se convierta, como estamos camino a hacer, en una maldición. Porque no solamente genera los problemas ambientales que usted subraya, sino los problemas de criminalidad. Sí, es un buen punto, ¿no? Y tomar en consideración que son varios actores los que intervienen acerca de cómo se deben aprobar las normas y cómo se aplican. En efecto, un primer paso está la intervención del Congreso, donde hay varios intereses, hay varias personas que intervienen, funcionarios, etcétera. También está el Ejecutivo, que principalmente reglamenta estas normas y, como en este caso, ha extendido el plazo incluso hasta diciembre. Pero también hay un factor que se deja de lado, que es la intervención de los jueces. Entonces, y a propósito, ¿no?, del desarrollo de una actividad en la universidad, que es el 22 coloquio de Derecho Ambiental por parte de la Academia de Derecho Ambiental, se invitó e intervino la presidenta del Tribunal Constitucional. Y la presidenta del Tribunal, la actual, la señora Pacheco, Luz Pacheco Cerda, ¿no? Y en ese discurso inicial hizo un recuento de cómo el Tribunal Constitucional intervino en varios casos relacionados con la protección del medio ambiente, pero específicamente en el caso del Reinfo. Y ella bien precisó de que ella dio un voto singular en el cual consideraba que la extensión del Reinfo a diciembre del 2024 e inclusive hasta junio de este año sería inconstitucional por afectar el medio ambiente. Pero lamentablemente no logró los votos suficientes, fue solo su voto aislado. Interesante que ella haya tenido esa posición, ahora que se extiende, porque cuando uno habla de medio ambiente, el tiempo es fundamental. Es decir, no estamos hablando únicamente de una actividad que no se puede penalizar, sino además de un daño que puede convertirse en un daño permanente. Porque el tiempo para la reparación ambiental, en los casos en los que eso puede ocurrir, finalmente se dilata. Hoy la fecha es 31 de diciembre del 25, pero todos los que tratamos de entender este tema tenemos la sensación de que nuestras autoridades van a seguir postergando aquí debido precisamente a que hay intereses detrás que no tienen que ver precisamente con el cuidado de ese medio ambiente que nos pertenece a todos. Sí, y también un factor importante, claro, para temas políticos, digamos, ahí ya escapa incluso del mundo académico y práctico de un abogado, pero sí es importante también la intervención de la ciudadanía. Justamente en el coloquio donde participó la magistrada, la presidenta, ya hizo la precisión de que con la extensión de este plazo a diciembre, que es a través de un reglamento, el artículo 200 de la Constitución habilita la interposición de una demanda de acción popular. ¿Cuál es el detalle detrás de eso? Que a diferencia de otros procesos constitucionales, el de acción popular puede ser iniciado por cualquier persona, por cualquier persona interesada en temas ambientales. Y es ahí donde justamente no solo entra la ciudadanía, la organización civil o las organizaciones civiles, sino también la academia, ¿no?, como las clínicas de litigación ambiental que tranquilamente pueden intervenir interponiendo ese tipo de demandas. Doctor Olivera, el tema ambiental está vinculado a la minería ilegal de una manera flagrante cuando es minería fluvial. En ríos se usa mercurio y hemos visto los efectos nefastos de esta práctica y de este uso en Madre de Dios particularmente. Pero también es el caso de la minería ilegal en socavón, que requiere de explosivos y de insumos químicos peligrosos. Tanto más que hay muy poco control de eso, ¿no? ¿Qué instituciones tienen que reforzar su acción para evitar que los Reinfo u otras filtraciones, para hablar claro, la corrupción de funcionarios, permita que en nuestro país circulen explosivos e insumos químicos que hagan daño irreversible a las zonas en donde se usa? Sí, a mí me parece que hay un tema de ver
que nuestro Estado es un Estado unitario y descentralizado. Mucho se ha pensado en que estas acciones deben centrarse mucho en la actividad del gobierno nacional. Por eso automáticamente uno dice, bueno, debe intervenir el Ministerio Público, OEFA, CERNAM, pero la pregunta es si los gobiernos regionales también tienen o tenían competencias. Y más bien las competencias que tenían en materia minera, a diciembre del año pasado, por ley del Congreso, han sido retrotraídas. Y eso genera o podría generar ciertos problemas porque la Constitución nos dice que el proceso de descentralización es progresivo. Es decir, las competencias, la idea es que vayan del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales. Y si hay pero en este caso hay un retroceso. Hay un retroceso. Y claro, ¿no? El argumento es, bueno, es que no tienen las competencias suficientes, recursos humanos, entre otros. Pero justamente nuestro modelo constitucional indica que el gobierno nacional debe realizar todas las gestiones correspondientes para lograr ello, porque esa es la vocación del proceso de descentralización. Muy bien, doctor Olivera, muchísimas gracias por su presencia acá. Recuerdo que usted es profesor de Derecho Ambiental, particularmente en la Universidad Científica del Sur, y nos ha dado cuenta de un coloquio que ha realizado recientemente en presencia de la presidenta del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado sobre ese tema con audacia, porque es un campo nuevo del derecho y se pisan muchos callos cuando uno habla sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer en materia de minería en nuestro país. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Vamos a la pausa a escuchar a nuestros anunciantes cuando son las 9:18 minutos.